Vamos a concluir con este video toda la serie que hemos denominado Batalla por la Tierra Media y que consistía en ofrecer una alternativa de lucha cultural contra tendencias nocivas como el marxismo cultural a partir de los grandes clásicos de Occidente. Una de las influencias más grandes que nos llevó a realizar estos pequeños videitos, que son más que todo una invitación para que los que nos ven puedan leer los libros que hemos recomendado y comentado, fue la de una gran figura intelectual y docente del siglo XX en Estados Unidos. Nos referimos a John Senior, profesor de la Universidad de Kansas y autor de dos grandes libros, como son La destrucción de la cultura cristiana y La restauración de la cultura cristiana. Senior era de origen protestante y era doctor en literatura inglesa. Y más o menos alrededor de cuando bordeaba la década de los 30 y empezaba su carrera intelectual, a fines de los años 50, se convirtió al catolicismo. Eso puede parecer extraño para algunos, ¿no? Pero la iglesia de Pío XII muere hace 60 años, en 1958, tenía una gran capacidad para hacer una alternativa espiritual y cultural, especialmente cultural, muy atractiva, especialmente en el mundo occidental moderno, especialmente en el ámbito norteamericano, en el ámbito europeo. Y si es que uno revisa las estadísticas, uno ve las decenas de conversiones en medios profesionales e intelectuales al catolicismo que había en aquella época, ¿no? Circunstancia que separaría totalmente a partir del Concilio Vaticano II y que demoraría bastante en remontarse, aunque sea un poquito. Bueno, Senior se convierte al catolicismo y empieza a desarrollar una labor intelectual muy entusiasmado por su hallazgo de Dios, ¿no? Cuando este fenómeno histórico que es el Concilio Vaticano II lo sorprende. Y no solo eso, porque el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 va acompañado por la aparición de la contracultura en el mundo occidental. Un fenómeno básicamente juvenil que empieza a cuestionar todos los presupuestos en los que se había basado la civilización occidental desde su origen hasta la fecha. Y si a esto le añadimos la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que altera absolutamente la cosa más sagrada que tienen los católicos, que es la misa, entonces el panorama era ciertamente desalentador. Pero Senior y dos amigos más no se achican, y a inicios de los años 70 desarrollan el llamado Programa Integrado de Humanidades de la Universidad de Kansas, que era un major, ¿no? Es decir, era una agregación, ¿no? Era una segunda titulación de 2 años basada en un método muy interesante que se llamaba la Gran Conversación. Los 3 se sentaban ante los estudiantes y se ponían a conversar sobre grandes libros, empezando por la Ilíada y la Odisea y continuando hasta la poesía romántica inglesa y más allá, ¿no? Y no hablaban nunca explícitamente de religión, porque la Universidad de Kansas era una universidad estatal y además era el año 71, 72, 73, eran los años más duros del ayornamiento, es decir, de la puesta al día de la Iglesia Católica por parte del Papa de aquel entonces, Pablo VI, y la posibilidad incluso en ámbitos católicos de hablar de Dios se había reducido bastante. Entonces ellos deciden no hablar de Dios en ningún momento, porque, dice Senior, ya no estábamos ante la pérdida de la fe simplemente, sino estábamos ante la pérdida de la razón, porque muchos de los jóvenes que asistían a estos, que habían tomado este curso, eran personas que venían de lo más profundo de la contracultura norteamericana, ¿no? Del hipismo, de la cultura de las drogas, del mundo de la revolución sexual. La sorpresa sería tanto para Senior como para la universidad
que durante el periodo que funciona, que es relativamente corto, el programa de humanidades, se dan 200 conversiones al catolicismo. E incluso muchos de los estudiantes acaban convirtiéndose en sacerdotes o en monjes de órdenes tradicionales, ¿no? Y la universidad evidentemente reacciona de una manera hostil y se acaba cerrando el programa de humanidades. Pero Senior, con todo el background que había conseguido por esta experiencia, escribe en sus libros la manera como, a partir del amor por la verdad y la belleza, podemos acabar por reconstruir la sociedad y generar resultados sorprendentes, ¿no? El libro ha sido traducido al español hace 2 años y los remito, ¿no? Porque todo aquello que hemos tratado de ver aquí puede hacer que esté mucho mejor explicado. Y claro, él no elige los mismos libros que nosotros hemos elegido, él elige otros y los interpreta de otra manera, pero al final la consigna es la misma. Él empieza con una frase, la restauración de la cultura cristiana con una frase de un medieval, Ricardo de San Víctor: ubi amor, ibi oculis, donde está el amor, está tu ojo, ¿no? Frase enigmática, ¿no? Pero que en verdad representa una verdad que San Agustín ya había expresado mucho tiempo atrás. Uno se convierte en lo que ama. Si uno ama la belleza, si uno ama el bien y si uno no ama la verdad, se convierte en eso, ¿no? Y si uno ama la tierra, se convierte en tierra. Y por eso es que la formación humanística, que siempre fue algo muy bueno, pero que ahora es mucho más necesario por la destrucción de la tradición, ¿no? Porque antes el pueblo, incluso el pueblo sencillo, conservaba muchas verdades tradicionales y no había necesidad, por tanto, de hacer tanto énfasis en una formación libresca. Pero ahora que ese sentido común se ha quebrado, que el núcleo de transmisión de la tradición, que era la familia, ha desaparecido o se encuentra en un riesgo muy grave, debemos reparar esas brechas con la formación clásica. Y eso lo sabían los monjes, por ejemplo, lo sabían los monjes de San Benito, que eran herederos de Boecio, herederos de Casiodoro, herederos de los últimos filósofos romanos que procuraron conservar las 7 artes liberales, que son las humanidades, ¿no? Y de esta manera es que podemos luchar contra esta influencia perniciosa de la cultura de la muerte, de la ideología de género, del neomarxismo, ¿no? Claro, todos estos esfuerzos tienen que estar centrados hacia una sacralización de la vida, a través, y eso lo enfatiza mucho Senior, de la centralidad de la Santa Misa. No solo en el aspecto religioso, es decir, como el canal de las gracias que nos santifican, sino también como una suerte de compendio en sí de la cultura occidental clásica. Muchas gracias.